enfrentar una entrevista de trabajo de manera exitosa? Soy Melissa Cueva Guti, abogada especialista en Derecho Laboral y Derecho Empresarial, y les damos la bienvenida a este nuevo espacio llamado Tu Guía Laboral. Y el día de hoy tenemos a Susana Figueroa Morales. Ella es especialista en recursos humanos y nos va a comentar acerca de los tips o las recomendaciones para los trabajadores cuando se van a enfrentar a una entrevista de trabajo. Bienvenida, Susana, y gracias por estar aquí. Gracias, Melissa, por la invitación. Yo encantada de estar aquí para compartir un poco este tema tan relevante. Creo que todos hemos pasado en algún momento y tenemos que pasar en algún momento como dependientes en entrevistas laborales. Es un tema muy frecuente y creo que los tips que voy a brindar van a ser bastante útiles. El primero que quisiera mencionar es la transparencia. ¿Por qué es importante que seamos transparentes en una entrevista laboral? Porque si yo, como candidato, no soy transparente con mi empleador, puedo decir que tengo muchas virtudes que de repente no tengo o exagerar algunas que tengo. Claro. Puede que me contraten, pero esa contratación a días o meses o semanas que pasen va a verse menguada. ¿Por qué? Porque el empleador va a decir: tú no eres lo que me dijiste que eras en la entrevista, y por ende vas a ser desvinculado. Y por esas razones muchas veces hay mucha rotación de personal, ¿no? Porque esa falta de transparencia hace pues que la empresa se siente insatisfecha, y también por parte del empleador, ¿no? Que a veces, ¿qué es lo que sucede con el empleador cuando no es muy transparente? También lo que pasa es que si el empleador no es transparente, por ejemplo, te dice: aquí todos salimos a las 5 de la tarde, se cumple la jornada laboral sin inconvenientes, pero en la realidad el trabajo requiere a veces horas extras. Entonces, si yo no fui transparente con el candidato a las semanas va a decir de repente: esto no me conviene, esta no era la expectativa que yo tenía, a mí no me dijeron que estas funciones me correspondían o que yo también iba a hacer estas funciones, y va a renunciar. Y hay la rotación, que es lo que no se desea ni por parte del candidato ni por parte de la empresa. Claro, ¿no? Entonces es por eso tan importante que tanto empleador como trabajador sean transparentes en la comunicación de cómo se va a desarrollar el trabajo, ¿no? Otro punto importante también, Susana, es que vemos de que muchas veces el trabajador llega a la entrevista o muy temprano o a veces muy tarde o de repente demasiado puntual. ¿Tú qué podrías recomendarnos? Bueno, lo mejor es que lleguemos, si es posible, una hora antes, muy puntuales. ¿Por qué? Porque esto nos da la oportunidad de poder adaptarnos al entorno. De por sí una entrevista es un entorno muy tenso, con muchos nervios que son súper naturales, pero necesitamos adaptarnos, el ser humano se adapta. Si yo llego tarde, ya no tengo ese tiempo de adaptación. Si yo llego tarde, estoy estresado y pensando en la causa de mi tardanza, o estoy de repente pensando que ya empezaron sin mí y no voy a tener oportunidad de poder dar una buena entrevista. Todos esos pensamientos, que son reales, menguan la entrevista de trabajo. No se da una buena entrevista si llegaste tarde. Entonces, conocemos del tráfico, lleguemos súper temprano. Así sea una hora antes, es mejor llegar una hora antes que llegar con el tiempo muy justo o llegar tarde, que es el peor escenario. Y eso también nos podría ayudar de repente a poder un poco, de repente, observar el ambiente, ¿no? Cómo los otros trabajadores se desarrollan, cómo, digamos, están trabajando. ¿Tú qué nos podrías recomendar? ¿Qué podríamos observar si llegamos nosotros temprano? ¿Qué tendríamos que digamos, estar atentos a eso? Excelente pregunta, Melissa. Por ejemplo, las empresas tienen distintas formas de trabajar. Si, por ejemplo, ves que en la empresa, en la recepción, pasa algún gerente y le dicen doctor, ingeniero, hay algún título, ¿no? En la comunicación, entonces tú tienes que ser muy respetuoso. Sería usted, doctor, ingeniero. Como se presente la persona, lo vas a tratar de esa manera. Otra cosa que puedes ver es la forma en la que hablan. Hay empresas que son muy informales, hay empresas que son más formales, que hablan de repente muy fuerte porque el trato es así, otras que hablan muy bajito. Todas esas pequeñas cosas que nos van a sumar mucho en la entrevista se pueden ver, se pueden percibir en el ambiente cuando uno llega temprano a la entrevista. Excelente, Susana. Muchas gracias. Entonces ya saben, a todos los trabajadores, lleguen puntual y, si es posible, observen todos los ambientes de la empresa. Otro tip, Susana, que nos pueda ayudar a poder desarrollar una buena entrevista.
El otro tip que te podría brindar es el enfoque. Nosotros tenemos que enfocarnos al puesto al que estamos tentando. Resaltar las habilidades que vayan con ese puesto, que le sumen a ese puesto. Por ejemplo, yo estoy postulando a un puesto de digitador, ¿no? Pero de repente una de mis fortalezas es ser muy comunicativa, yo hablo mucho, ¿no? Me gusta hablar. ¿Qué pasa si es que yo le digo a mi empleador, a mi futuro empleador, yo soy muy comunicativa? Puede pensar de que como yo tengo que estar concentrada en el trabajo, pero me gusta hablar, puedo incumplir en mi trabajo y aparte distraer a mis compañeros. No sumaría mucho que yo diga que soy comunicativa, pero de repente soy una persona también enfocada en los objetivos, que sí o sí llego a mis metas. Entonces, si voy a resaltar esa virtud, esa fortaleza, me va a sumar mucho más que decir que soy comunicativa. Enfocarme en el puesto al que estoy tentando. Perfecto, entonces ya sabemos de que cuando vayamos a una entrevista de trabajo tenemos que tener muy preparado también cuál es la necesidad del puesto de trabajo en la empresa para poder enfocarnos directamente en comunicar todo aquello que la empresa necesita. Susana, y finalmente, ¿cuál es el último punto relevante que podemos tener en cuenta? Bueno, el último punto sería el lenguaje corporal. Es muy importante que nosotros transmitamos seguridad al momento de comunicarnos con el empleador. Podemos tener un buen speech preparado, saber nuestras fortalezas y debilidades y nuestros logros, pero si no lo comunicamos con confianza y con seguridad, lamentablemente el empleador no va a creerlo así y puede que perdamos la oportunidad de ser contratados. ¿Y cuál sería una postura correcta, de repente de las manos, de la mirada, de repente al momento de ingresar a la oficina? ¿Qué es lo que tú podrías recomendarle a los trabajadores? Todas las personas tenemos posturas distintas en realidad. Hay algunos que somos más tímidos, otros que somos más comunicativos, algunos más sonrientes, por naturaleza. No es que debemos cambiar nuestra naturaleza de comunicación, pero sí el objetivo principal es transmitir la seguridad. Por ejemplo, si yo me encuentro nervioso, tengo que hacer un esfuerzo por respirar y estar tranquilos. De repente las manos no las tengo que frotar, hacer señas, apretar mi brazo o algo. Algún signo que muestre nerviosismo, no. No, porque transmito inseguridad. Igualmente, el poder sentarse de manera derecha es importante. Si yo de repente me reclino mucho más de lo normal, pues puedo dar la señal de que estoy rechazando o queriendo alejarme de la persona con la que me estoy comunicando, ¿no? Perfecto, Susana. De verdad, estos tips, estas recomendaciones han sido muy valiosas para todos los trabajadores que podemos ponerlos en práctica al momento de ingresar a un puesto de trabajo, al momento de postular. Gracias, Susana, por estar aquí. Te agradecemos todos tus aportes tan valiosos. Y bueno, amigos, en otra oportunidad seguiremos conversando acerca de más recomendaciones para todos los trabajadores y empleadores. Gracias.